Mañana inicia el tercer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y durante la semana estaremos debatiendo algunos temas clave de su gestión. Abrimos con salud a un año de aquella famosa promesa de tener un sistema de salud de primer mundo. La reforma constitucional se logró este año, pero las denuncias por desabasto de medicamento no han cesado. ¿Cuál es el balance? Veamos en contexto. Vamos también a seguir mejorando el sistema de salud pública, atención médica, medicamentos gratuitos. A inicios de este año, el presidente López Obrador señaló que para diciembre estaría funcionando con normalidad un sistema de salud pública con servicio, atención y medicamentos gratuitos similar al de Dinamarca, Canadá y Reino Unido. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 apunta que encontró un sistema de salud pública insuficiente, ineficiente y depauperado, por lo que se ordenó la desaparición del Seguro Popular para ser sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. En marzo pasado, el Congreso aprobó que el acceso a servicios de salud a través del INSABI sea un derecho constitucional. Este domingo, el presidente López Obrador señaló que el sistema de salud pública seguirá mejorando. Añadió que durante la pandemia, la prioridad han sido las personas contagiadas y que nadie se ha quedado sin la posibilidad de ser atendido. El COVID-19 no ha sido la única dificultad de la administración federal. Tras cambiar el método de compra de medicamentos, ha habido constantes protestas por el desabasto, principalmente para menores con cáncer. Para garantizar que para 2024 todas las personas puedan recibir atención y suministros médicos, el gobierno federal anunció la firma de un convenio con Naciones Unidas y la creación de una empresa del Estado responsable de distribuir medicamentos. Punto y contrapunto. Sin duda uno de los temas del año en todo el mundo es el de la salud. Y me gustaría abrir contigo, Estefanía, porque obradorista, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu balance ahora que vamos a cumplir los 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es tu balance sobre esta promesa de llevar el sistema de salud a un nivel de primer mundo? Sí, digo, más allá de que creo que siempre cumplir 2 años de este gobierno es importante y que hay muchas cosas que celebrar y sobre todo pensando en que vivimos en un contexto de pandemia en el que creo que entraría también ahora lo que hablábamos del tema de salud y que estoy profundamente feliz en términos de que nos haya tocado una pandemia con un gobierno de izquierda que haya pensado primero en las necesidades del pueblo y no en las necesidades de las empresas. Dicho esto, pensando en esta visión que tiene el gobierno, lo que pasó es que se adelantaron evidentemente las estrategias para reconstruir el sistema de salud que nos habían dejado o que habían dejado los gobiernos anteriores, que no estaba listo, que estaba endeudado, que tenía elefantes blancos, que no tenía camas, que no tenía respiradores, ni siquiera saliendo de la crisis de H1N1, un sistema de salud roto, un sistema de salud que no funcionaba, un sistema de salud que no le que era para unos cuantos, sino para la mayoría de la gente. Y claro que eso venía en la estrategia de gobierno que se tuvo que adelantar debido a la pandemia. Creo que la construcción de 3.027 hospitales, de 327 hospitales es muy importante en términos de que ya existían, pero no se habían terminado de construir y se tuvieron que adecuar. 42 unidades médicas que ya funcionan, que no funcionaban, y también, bueno, esta manera de recorrer el país para ir verificando qué hospitales sí sirven y qué no, y si se estaba mintiendo en términos de cifras. Creo que como se ha logrado salir de la pandemia, que no ha habido ni una vez algún déficit de camas, o por lo menos lo hubo al principio y después se niveló y empezamos a hablar en términos de camas, pero después a la oposición ya no le gustó que si tuviéramos camas, entonces volvieron a hablar de muertos, ¿no? Primero era de camas y después de muertos. Yo creo que es una estrategia que se adelantó, que se hizo con lo que se pudo, con lo que se tenía, y al final sí se privilegió, y creo que fue una estrategia de planeación, una estrategia que además contempla a muchos expertos en el sistema de salud, la incorporación a trabajadores y trabajadoras de la salud de base, con derechos laborales, con este tema de la pandemia también, que lo que se necesitaba era dar certeza laboral y certeza de cuántas personas iban a estar atendiendo. Sin duda es desafortunado que tengamos que hablar de esta estrategia en un panorama como este, Claro. y es desafortunado que no hayamos podido ver quizá la estrategia en términos de largo aliento, en un momento menos complejo, pero creo que como se han dado las cosas y como se han estado viendo la complejidad en otros países, pues México se encuentra en un momento en el que la estrategia de seguridad, aunque se tuvo que adelantar,
adelantar, pues está bien hecha. Yo sí diría Claro. que la mezquindad de poner sobre la mesa cifras que se dieron antes de la pandemia y planes que se tenían antes de la pandemia, pues habla mucho también de los medios que tenemos y por Sí, eso hoy estamos hablando de una cifra que claro. evidentemente en ningún país se le sometería al presidente a haber cumplido después de haber pasado por este momento que justo en el tema de la salud es donde más ha pegado. Claro. Y sí creo que al final habría que verlo todo en su justa medianía y en su medida, y la medida es que estamos en una pandemia y aún así se ha logrado cumplir la mayoría de lo que se prometió. Lisa, ¿cuál sería tu balance sobre específicamente este tema de salud a 2 años del gobierno de Andrés Manuel con esta circunstancia de la pandemia? Híjole, adelanto que mi balance está muy influido justamente por los meses que pasé adentro del sistema de salud con mi mamá y precisamente el manejo que desde ahí me tocó ver en cuestiones de COVID, pero intentaré ser lo más objetiva posible. Veo puntos relativamente positivos y veo puntos muy negativos. A ver, los relativamente positivos y los relativizo porque creo que en su momento o no se percibieron en su totalidad o en realidad pues después fueron desplazados por las malas noticias, es el tema de la compra de equipos y respiradores en el exterior, la operación que hizo Cancillería para lograr esos puentes aéreos que trajeran pues la mayor cantidad de instrumental, aunque después vimos que varios de esos contratos pues resultaron siendo compras de respiradores que no servían, que de todos modos beneficiaban al hijo de un funcionario de este gabinete y aunque pues después se corrigió, se perdió tiempo muy valioso para poder funcionar esos respiradores. El siguiente es que creo que efectivamente hoy, a un día de diciembre, creo que haber retrasado un par de semanas el lockdown no fue necesariamente una pésima decisión. Creo que en su momento parecía muy mala por la oleada que estaba sucediendo en Europa, pero que dada la duración, creo que es más importante poder hacer un cierre ahora que los casos están en el cielo y que la gente parece no entender la urgencia realmente de protegernos al margen de si se pueden o no quedar en sus casas, de cuidarnos, de no abusar de la socialización. Pero todo eso, de alguna manera queriéndolo incluso ver con ojos objetivos o con ojos positivos, pues se pierde en las 7 huelgas de médicos que me tocaron estando en el Centro Médico Siglo XXI porque no había el instrumental necesario para que la gente pudiera protegerse. Los camilleros, las enfermeras, los operadores, los propios médicos fallecidos que me tocó ver, Sí. ahí adentro, se pierde también por el desabasto de medicamentos, se pierde también por la posposición de un montón de procedimientos ordinarios que hoy en día pues ya tienen más de 6 meses que no se pueden completar. Sí. Se pierden por esta mala operación y ejecución de este sistema consolidado de compra de medicinas, se pierden por pues por el desdén que el propio presidente ha mostrado con las familiares de los menores que sufren cáncer y que hoy en día siguen sin ser atendidos porque ese desabasto no existe, se pierden por el desabasto mismo de las propias vacunas. Y porque al final del día, ¿no? El mal indicador de camas vacías, pues resultó ser mal indicador en su momento porque no nos estaba dando realmente luz sobre la mortalidad, que una base de datos con un sistema que se ha actualizado más de 3 veces, sino porque hoy en día, pues ese ya también está rebasado. María, ¿tú qué opinas en medio de la pandemia y de toda esta tempestad que le ha azotado al mundo? ¿Cómo evaluar el compromiso que hizo el presidente López Obrador en materia de salud? Pues mira, opino que también, digamos que me sorprende un poco, ¿no? Cómo el interés de los medios de comunicación en ahora denunciar, ¿no? Un sistema de salud que no se creó el 1 de diciembre cuando tomó protesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino es una herencia de un sistema de salud fallido por décadas, ¿no? Estefanía bien comentaba que se ha dedicado también buena parte de este gobierno al rescate de unidades hospitalarias y clínicas que estaban en el completo abandono, que si bien estaban reportadas, no funcionaban. Y dentro de ellas no había atención, no había equipo, ¿no? Incluso hospitales que solo existían del nombre y adentro no había nada. Y eso sorprende porque a mí particularmente en el caso del desabasto,
yo veo cómo le dan una prioridad en medios al desabasto que hay para las personas con cáncer, muy en particular énfasis, ¿no? En el tema de los niños, ¿no? Cuando en mi caso, por ejemplo, yo como una persona que vive con VIH, justo se intentó hacer lo mismo, ¿no? Mucho tiempo hubo el tema del desabasto y una crítica apabullante al gobierno de México, al presidente, por el tema de cómo se estaba atendiendo, cuando detrás descubrimos que justamente el esquema que varias personas como yo tomábamos eran esquemas en desuso que ningún país en América Latina ya estaba utilizando, medicamentos comprados a sobreprecio, ¿no? Además, cuando siempre el tema de salud, además la corrupción no está exenta y es una de las grandes promesas de este gobierno, combatir la corrupción. Y en mi caso es que con mi vida, gobiernos anteriores estuvieran robándose millones en contratos oscuros con sus cuates de las farmacéuticas de su predilección para ganar millones y millones de pesos jugando con mi propia vida, que creo que es muy importante para mí en ese sentido que el gobierno de México cumplió en el sentido. Claro que hubo fallas, porque como los tiene que haber en una reestructuración de un proceso de adquisición de medicamentos. Y en la cadena de distribución, pues claro que hubo fallas y en algún momento, en algún lugar no llegó la cantidad necesaria, ¿no? No era un desabasto de que ya no hubiera medicamentos antirretrovirales en todo el país, simplemente que al reestructurar este sistema de adquisiciones, obviamente, en la cadena de distribución hubo eslabones perdidos que ahorita en el tema, por ejemplo, de VIH, pues ya se están resolviendo. Sí. Y ahora estos mismos medicamentos, ya no hay estos esquemas en desuso y los mismos medicamentos que compraban hoy se compran casi 30% más barato en ahorro para mí y para todas las personas. Y creo que este es en el caso que está pasando en todos. No podemos hablar de un buen sistema de salud si este sistema de salud está plagado de corrupción y queremos quitarle la corrupción de encima sin que pase nada al respecto, ¿no? Yo creo que se está avanzando, la inversión en temas de salud está, creo que el tema de la pandemia, que es muy doloroso para todas las personas en México y el mundo, creo que se ha atendido bastante bien en el sentido de que poco a poco se fue garantizando el tema de la atención, que es otro tema el caso de cómo ha socializado, porque también hay que comprender el comportamiento. A veces parece que cuando se habla de salud, se habla desde un fetiche académico. María, déjame escuchar a Alfredo, por favor. Okay. Que estamos con el tiempo encima, perdóname. Alfredo, ¿tú qué opinas? Yo creo que no podemos desprender, por supuesto, este análisis, como no lo han hecho mis compañeras, de la pandemia. Y no podemos tampoco dejar de tocar lo que esta mañana declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, de plano diciendo que la pandemia en nuestro país es muy preocupante y que las autoridades en México deben de tomarse la pandemia en serio, ¿no? Esto creo que sin duda derriba muchas de las cosas o de las certezas que se trata de presentar, sobre todo en las mañanas, el presidente López Obrador diciendo que el manejo de la pandemia ha sido un éxito, que ya vamos saliendo, y siempre, como decía Lisa, ¿no? Repitiéndonos que no hay un exceso de ocupación hospitalaria, cuando realmente estamos viendo que la gente está muriendo en sus casas, ¿no? Si vemos el exceso de mortalidad de este año respecto del año pasado, y además de que el COVID se perfila para ser de las primeras, si no es que la primera causa de muerte en este país, en nuestro país este año, pues entonces creo que estamos ya en un momento en el que deberíamos, como tuvo que hacer desde un inicio, como lo dijimos en esta mesa desde principio, necesitamos despartidizar, despolitizar este debate y no nada más hablo del gobierno de México. Creo que lo que hoy viene a poner la Organización Mundial de la Salud sobre la mesa con este llamado fuerte de atención nos debería de obligar a todas las personas y a todos quienes participamos en estos debates públicos, en estos debates, a quitarnos todas las cargas que tenemos de mezquindad, de politización, de partidización de la pandemia, porque estamos en una situación realmente preocupante, realmente emergente. O sea, yo además quiero que la gente piense el miedo que tenía por ahí de mayo, junio, respecto a la pandemia, las precauciones que estábamos teniendo, lo mucho que hemos bajado la guardia, ¿no? O sea, es crítica, es autocrítica, es absolutamente todo. Somos el 8º país del mundo en fallecidos por millón de habitantes. Nos habían dicho que los propios cálculos del gobierno en los que estábamos confiando en un inicio nos hablaban de una pandemia de 12 semanas y de 60,000 muertos como un escenario catastrófico. Los hemos rebasado por mucho y es momento de tomar el asunto en nuestras manos, en la responsabilidad de cada quien,
no nada más dejárselo a los políticos, a quienes están presumiendo cifras y demás, porque estamos en un momento bastante complejo, bastante serio, bastante preocupante, claro. y creo que le vendría muy bien a este país dejar de estarle echando la culpa que a los medios de comunicación por dar las cifras, que a los políticos por lo que dijeron o no dijeron. Hay que empezar a tomar esto en nuestras manos, porque, insisto, el escenario hoy por hoy está fuera de control. Vamos a una pausa. Morena impulsa una iniciativa que permitirá la compra de dólares por instituciones financieras, pero el Banco de México ya advirtió que se podría abrir la puerta a dinero ilícito. ¿Cuál es entonces la ventaja de esta iniciativa? Regresamos a Punto y Contrapunto.